Encuentre los extremos absolutos, si existen, de esta función en este intervalo. Esta función es una función definida por partes. F de x es igual a 2 entre x menos 3 si x es distinta de 3. F de x es 1 si x es igual a 3. Este intervalo es un intervalo cerrado. Incluye los extremos, 0 y 3. La primera pregunta que nos hacemos: ¿esta función es continua en este intervalo cerrado? Si no fuera una función definida por partes, si nada más tuviéramos f de x es igual a 2 entre x menos 3, ¿fuera continua la función? No lo fuera, porque x igual a 3, al ponerlo aquí, obtendríamos, en el denominador, obtendríamos 3 menos 3, que es 0. O sea, obtendríamos 2 entre 0. Y eso pues no es un número. Y el 3 está en el intervalo. Entonces no fuera continua en el intervalo. ¿Qué pasa gráficamente con una función racional así? Que al sustituir un valor, arriba obtenemos un número distinto de 0 y abajo 0. Pues para ese valor, en este caso x igual a 3, se tiene una asíntota. O sea que la gráfica de la función se va para arriba o se va para abajo cerca de x igual a 3, al aproximarnos a x igual a 3. Y aquí, como tenemos la función, el hecho de agregarle un punto a la gráfica, porque esto es un punto, nos dice aquí que la función vale 1 cuando x es igual a 3. Este punto se lo estamos agregando precisamente en la asíntota vertical, que sería la recta vertical que pasa por x igual a 3. El hecho de agregarle este punto no la convierte en continua. Se trata pues de una función que no es continua en x igual a 3. Si está definida en todo el intervalo. Vamos a derivar la función para ver si encontramos algún número crítico. Antes de derivar la función vamos a reescribirla. F de x es igual a... Esto vamos a ponerlo como 2 por x menos 3 a la menos 1. Esto en realidad es un punto que se agrega nada más. La función vale 1 si x es igual a 3. Es obvio que la derivada en x igual a 3 no existe porque la función no es continua en x igual a 3, ya lo dijimos. Entonces, para calcular la derivada, nada más vamos a considerar esta expresión. La derivada de la función sería, pues la derivada de esta potencia se baja el menos 1 a multiplicar al 2, nos da menos 2, x menos 3 a la menos 2, por la derivada de x menos 3 que es 1. No lo ponemos. Esto cuando x es distinta de 3. La derivada se puede poner entonces así, menos 2 entre x menos 3 al cuadrado. Esa sería la derivada. La derivada existe para x distinta de 3. Para x igual a 3, pues no, porque la función no es continua, ya lo dijimos, en x igual a 3. Si esta es la derivada, ¿para qué valores de x la derivada es igual a 0? La derivada es una fracción, que sería 0 cuando el numerador fuera 0, pero el 2 no es 0. Entonces, la derivada no se hace 0.
para ningún valor de x. Por lo tanto, tampoco en el intervalo de 0 a 3. Entonces no hay números críticos que provengan de que la derivada es 0 en el intervalo. Ahora, ¿para qué valores de x la derivada no existe? La derivada no existe para x igual a 3. Ya lo habíamos dicho. El 3 está en este intervalo. Y la función está definida en x igual a 3. Entonces, x igual a 3 es un número crítico. Un valor de x para el cual la derivada no existe, la función sí, y este valor está en el intervalo. Entonces es un número crítico. Vea cómo este número crítico coincide con este extremo del intervalo. Si nuestra función tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, o uno de ellos, entonces estos se encuentran en estos extremos del intervalo, en 0 o en 3, o en ambos. Para ver de cuántos serían esos extremos absolutos, pues se sustituyen este 0 y este 3 en la función f de 0. ¿Cuánto es? Se pondría aquí el 0, ya que el 0 es distinto de 3. Sería 2 entre 0 menos 3, es 2 entre menos 3, que es menos 2 tercios. Esto es menos 0.666. Ahora el otro extremo, f de 3, pues obviamente sería 1, aquí lo dice. Si x es igual a 3, la función vale 1. Entonces los extremos absolutos buscados podrían ser 1 o menos 2 tercios, o ambos. Para ver qué está pasando, vamos a graficar la función. Vamos a hacer una tabla tomando valores en el intervalo. Vamos a empezar de 0. Vamos a pasar de 0.5 a 0.5. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale la función? Eso ya lo calculamos. Vale menos 2 tercios, que es esto en decimal. También calculamos cuánto vale la función para x igual a 3. Cuando x es igual a 0.5, vamos a calcular con la calculadora. El 0.5 es un número distinto de 3, entonces se pone aquí. Sería 2 entre, abro paréntesis, 0.5, que es la x, menos 3, no es necesario que cierre el paréntesis, igual. Es el valor de la función para x igual a 0.5. Ahora el 1 es distinto de 3, entonces ponemos aquí el 1. Sería 2 entre 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Sería 2 entre menos 2, que es menos 1. Ahora el 1.5. Aquí. Vamos a aprovechar lo que tenemos en la pantalla. Ahí ponemos 1. Luego igual. Ahora el 2
Aquí sería 2 menos 3 es menos 1. 2 entre menos 1 es menos 2. Ahora el 2.5. Vamos a aprovechar la calculadora. Aquí tenemos en la pantalla la expresión. Vamos a poner aquí un 2 igual menos 4. Vamos a graficar a partir de estos valores de la tabla. El punto 0 menos punto 666 más o menos aquí. Punto 5 menos punto 8. Aquí está el punto 5 menos punto 8 más o menos aquí. 1 menos 1. 1.5 menos 1.3. 2 menos 2. 2.5 menos 4. 3, 1. Entonces en x igual a 3 se tiene una asíntota vertical, que sería esta recta, allí tenemos la gráfica de la función. La gráfica continúa hacia abajo, acercándose a esta recta vertical. Podemos ver que el máximo absoluto sería el valor de la función de este punto, que es 1. Es el mayor valor de la tabla. Y mínimo absoluto no hay, ya que la gráfica continúa hacia abajo. Vamos a escribir eso con palabras.
Punto máximo pues sería este. Es el punto 3,1. Punto máximo absoluto. Punto mínimo absoluto pues no hay, ya que la gráfica continúa hacia abajo.